En este video vamos a aprender a utilizar unas herramientas que se encuentran dentro de cálculos, que son campos, elementos y conjuntos. Para ello hemos armado una tabla dinámica en función al campo canal de ventas. Recordemos que los campos en una tabla dinámica representan las columnas de datos provenientes de la fuente de datos original. Cada campo corresponde a un conjunto de valores relacionados como nombre, fechas, categorías o cantidades. En este caso vemos los distintos canales de ventas a través de los cuales se realizaron las ventas de la compañía. Los campos son la base de la construcción de una tabla dinámica, ya que determinan cómo se organizan y resumirán los datos. Vamos a empezar trabajando campos calculados. Para ello vamos a análisis de tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Los campos calculados en una tabla dinámica son elementos personalizados creados mediante fórmulas que combinan o transforman los datos de los campos existentes en la tabla, permitiendo realizar cálculos adicionales sin modificar la fuente de datos original. ¿Para qué sirven? Pues bien, sirven para enriquecer el análisis al añadir métricas personalizadas en nuestra tabla dinámica. En nuestro primer ejemplo vamos a empezar calculando el campo de IVA, que si nosotros venimos a nuestra base de ventas no lo tenemos como un campo adicional. Para ello vamos a analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campos calculado. El nombre del nuevo campo va a ser IVA. Vamos a armar la fórmula correspondiente igual. Vamos a tomar las ventas antes de IVA, vamos a multiplicarlas por un 21% y damos a aceptar. Vamos a posicionarnos, vamos a ver la lista de campos, vamos a venir a suma de IVA, vamos a darle el formato correspondiente de contabilidad, vamos a poner pesos sin decimales, aceptar, y aquí tenemos configurado nuestro nuevo campo con el IVA calculado. Como podemos ver, se agrega dentro de campos de tabla dinámica este nuevo campo calculado que se llama IVA y que por supuesto, como dijimos recién, no va a aparecer ninguna modificación en nuestra base original. Supongamos ahora que tenemos que hacer un cambio en el campo calculado. Venimos a tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Vamos a seleccionar, abriendo el menú desplegable IVA, supongamos que ahora tenemos que poner en vez del 21 el 27%, aceptar y se realiza la modificación correspondiente. También podemos efectuar la eliminación además de la modificación. En nuestro segundo ejemplo vamos a calcular la facturación, que va a ser la suma de las ventas antes de IVA y del IVA. Para ello venimos a análisis de tabla dinámica, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Vamos a poner el nombre facturación y en fórmula vamos a poner igual. Venimos, seleccionamos, ponemos insertar, más IVA, insertar, aceptar y tenemos el campo calculado de facturación. Como vemos, también la tenemos dentro de campos de tabla dinámica y lo tenemos también dentro de valores. Vamos a configuración del campo valor, formato, vamos a poner contabilidad, pesos, aceptar, aceptar y de esta manera tenemos el nuevo campo ya configurado. Si observamos, vemos que las ventas antes de IVA y de IVA son 268.524, que es el total que tenemos dentro de la facturación. Vamos a aprender ahora cómo calcular elementos calculados dentro de una tabla dinámica. Los elementos son las subcategorías o valores individuales dentro de un campo. Por ejemplo, el campo que tenemos de canal de ventas incluye los elementos de call center inbound, call center outbound, corporativos, plan referidos, puerta a puerta, puntos de venta,
redes sociales en Facebook e Instagram y website. Por lo tanto, los elementos calculados dentro de la tabla dinámica son valores personalizados creados mediante fórmulas que combinan o transforman los elementos de un campo específico y sirven para realizar análisis más detallados dentro de la tabla dinámica, permitiendo crear nuevas categorías o subgrupos basados en cálculos personalizados. En nuestro ejemplo vamos a generar dos elementos calculados en donde vamos a dividir los canales en canales tradicionales y en canales de marketing digital. Para poder trabajar con los elementos calculados debemos posicionarnos dentro de algunos de los elementos del campo correspondiente. Vamos a análisis de tabla, campos y elementos calculados y vemos que aquí tenemos habilitado el elemento calculado. Si nos posicionamos en otra parte de la tabla dinámica, podremos observar que dicha opción no se encuentra disponible. Creemos entonces los elementos calculados. Vamos a posicionarnos dentro del elemento del campo, vamos a campos, elementos y conjuntos, vamos a elemento calculado y lo que vamos a hacer aquí es crear un elemento que diga marketing tradicional. Y en la fórmula vamos a incluir los siguientes elementos que se encuentran dentro de dicho campo. Corporativos, más referidos, más puerta a puerta, más puntos de venta. Damos a aceptar. Vamos a crear el otro elemento calculado que va a ser marketing digital, en donde vamos a incluir los elementos call center inbound más call center outbound más redes sociales más website, aceptar. Ya tenemos nuestros dos elementos creados. Vamos a hacer un control. Los elementos individuales suman 3.512.167 y los elementos creados suman 3.512.167, es decir, el mismo importe. Por lo tanto, en esta tabla estamos duplicando los valores. Para ello vamos a filtros, vamos a sacar todos los elementos y vamos a dejar los elementos creados. De esta manera podemos hacer un análisis un poco más global respecto de las ventas realizadas por los distintos canales utilizados. Vamos con un segundo ejemplo para reforzar el contenido de lo que estamos desarrollando. Para ello vamos a agregar el segmento de cliente y en este caso vamos a hacer agrupamiento en hombre y mujer, que van a ser clientes persona física y empresas, que va a ser persona jurídica. Vamos entonces a campos y elementos y conjuntos. Vamos a crear el elemento calculado. Vamos a poner aquí persona física. Vamos a poner igual hombre más mujer, aceptar. Vamos a crear el elemento calculado que sea persona jurídica y en este caso tenemos un solo elemento que es empresa. Hacemos doble clic, aceptar. Venimos aquí, vamos a eliminar dentro del filtro empresa, hombre y mujer y de esta manera tenemos el agrupamiento que estábamos buscando. Mientras trabajamos con rango o tabla como origen de una tabla dinámica, vamos a tener habilitados estos cuatro elementos. Queda por analizar orden de resolución. Esta opción dentro de la tabla dinámica sirve para establecer la prioridad con la que se ejecutarán los cálculos personalizados como campos calculados y elementos calculados dentro de la tabla.
Esto es útil cuando hay múltiples fórmulas que dependen unas de otras, ya que permite definir el orden lógico en el que debe aplicarse. Si lo apretamos, podemos ver cómo están ejecutándose cada una de estas funciones o fórmulas. Vamos a cerrar. Nos queda crear lista de fórmulas. Vamos a venir aquí. Esta opción genera automáticamente una hoja adicional en el libro de Excel que muestra todas las fórmulas utilizadas en la tabla dinámica, incluidas las de los campos y elementos calculados. Esta lista es útil para documentar y revisar los cálculos utilizados, facilitando la auditoría y la comprensión del análisis y la colaboración entre usuarios. Si lo creamos, como podemos ver, campo calculado, elemento calculado, y cómo cada uno de estos componentes está indicada la fórmula utilizada. Nos queda por analizar dentro de cálculos, campos, elementos y conjuntos la idea de conjunto. El conjunto calculado en una tabla dinámica es una agrupación personalizada de elementos de uno o más campos creadas mediante combinaciones o cálculos específicos. Sirven para analizar subconjuntos de datos de manera flexible, permitiendo comparar categorías, regiones o cualquier otro elemento de forma personalizada sin necesidad de modificar los datos originales. En nuestro caso, como podemos ver, la opción se encuentra grisada, tanto para crear el conjunto basado en los elementos de la fila como en los elementos de la columna, como así también la administración de conjuntos. Y esto se debe a que los conjuntos solo están disponibles si la tabla dinámica está basada en un modelo de datos, es decir, Power Pivot, y no directamente en un rango o tabla en la hoja de cálculo. Por lo tanto, deberíamos efectuar una modificación al momento de crear nuestra tabla. Para ello nos posicionamos en nuestra base de datos, venimos a insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Vamos a habilitar aquí agregar estos datos a un modelo de datos, vamos a dar a aceptar, vamos a incorporar las ventas antes de IVA dentro del campo valor, vamos a incorporar el canal de ventas en fila y vamos a incorporar al vendedor en columnas. Vamos a venir a campos, elementos y conjuntos y vamos a ver que tenemos ahora sí habilitadas estas opciones. También podemos ver que dentro de cálculos se nos han habilitado las opciones de herramienta OLAP y de relaciones. Todo esto será objeto de un tratamiento posterior cuando analicemos la herramienta Power Pivot, que está basada en un modelo de datos. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en nuestro modelo de rango o tabla en una hoja de cálculo a partir del cual generamos la tabla dinámica.